Gruta de las Estrellas. Imagina vivir en la oscuridad total durante años, donde el tiempo se desvanece y los días se confunden en una interminable pesadilla. Un lugar donde los gritos no encuentran eco y la esperanza es solo un susurro que se desvanece con cada amanecer que no puedes ver. Un sótano oculto, una prisión dentro de un lugar tan cercano y a la vez tan inalcanzable para el resto del mundo. ¿Qué harías si todo lo que conoces son las 4 paredes de tu cautiverio? Hoy, en la Gruta de las Estrellas, nos adentraremos en uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia reciente. Una historia de secretos familiares, horror y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Elizabeth Flint era una joven como cualquier otra, con sueños y un futuro por delante, hasta que todo cambió. Su desaparición se convirtió en un misterio que nadie pudo resolver durante años. Una carta, una excusa, y la vida continuó. Pero bajo la superficie de una familia aparentemente normal, se escondía un secreto tan oscuro que desafía toda comprensión humana. Hoy vamos a contar la historia de Elizabeth, de cómo un padre se convirtió en su captor y de cómo una vida quedó atrapada en la penumbra más absoluta.
Preparen sus oídos y su mente, porque lo que van a escuchar no es una simple historia de horror, sino un viaje al corazón de la maldad y a la increíble fuerza de la supervivencia. La Gruta de las Estrellas, con Alberto Guzmán. Bienvenidos una vez más a la Gruta de las Estrellas, el lugar donde las historias más estremecedoras y los misterios más profundos cobran vida. En cada episodio abrimos las puertas a lo desconocido, a lo inexplicable y a veces a lo aterradormente real. Esta noche nos sumergiremos en la vida de una mujer que desafió las probabilidades y sobrevivió a uno de los calvarios más inhumanos que puedas imaginar. Esta es la historia de Elizabeth Flint, una historia de horror, de resistencia y finalmente de esperanza. Es 1984, en Amstetten, un tranquilo pueblo de Austria. Elizabeth Flint, una joven de 18 años, desaparece sin dejar rastro. Su familia, desesperada, comienza a buscar respuestas. ¿Huyó de casa? ¿Se unió a una secta, como decía la carta que recibió su madre? Todo parecía un misterio sin resolver, pero mientras su familia lloraba su ausencia
y la policía cerraba el caso creyendo en la versión de la fuga, Elizabeth estaba mucho más cerca de lo que nadie imaginaba. Estaba prisionera a tan solo unos metros en el sótano de su propia casa. Joseph Frills, el padre de Elizabeth, no era el hombre respetable que todos creían conocer. Ingeniero, padre de familia y a los ojos de la sociedad un hombre intachable. Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba un monstruo. Joseph había preparado el sótano de la casa como una prisión secreta, un lugar donde Elizabeth viviría las próximas 2 décadas de su vida en condiciones que ningún ser humano debería soportar. Elizabeth vivió 24 años en un espacio oscuro, sin ventanas, con techos bajos y paredes frías, un lugar donde el día y la noche no existían, donde el tiempo se confundía y cada día era una lucha por sobrevivir. Joseph controlaba cada aspecto de su vida, la comida, la luz, el aire. Elizabeth no solo sufrió los abusos de su captor, sino que también fue obligada a traer al mundo a 7 hijos, fruto de esa relación incestuosa y forzada. Los niños nunca vieron el sol, no conocieron la libertad ni la felicidad. Sus juegos eran limitados a ese pequeño espacio, y la única figura adulta que conocían era su madre, quien hizo lo imposible por darles un poco de normalidad en un mundo que era todo menos normal. Sin embargo, el miedo y la desesperación eran sus compañeros constantes. La vida de Elizabeth y de sus hijos era un ciclo interminable de silencio y sufrimiento,
y nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que ocurría bajo los pies de esa familia. La Gruta de las Estrellas. Arriba, Joseph Friel continuaba con su vida cotidiana. Para todos era un hombre de familia, un abuelo cariñoso. Jugaba su papel a la perfección, ocultando su perversidad con una habilidad escalofriante. Durante más de 2 décadas llevó una vida doble que nadie podría imaginar. Incluso adoptó oficialmente a 3 de los hijos de Elizabeth, afirmando que habían sido abandonados en la puerta de su casa por su hija fugitiva. La historia era tan bizarra como creíble para quienes la oían, porque ¿quién podría sospechar que esos niños en realidad eran sus propios nietos, pero también sus propios hijos? En 2008, uno de los hijos de Elizabeth, gravemente enfermo, colapsó. La situación se volvió insostenible y Joseph, desesperado por mantener su secreto a salvo, decidió llevar al niño al hospital. Fue aquí donde la intrincada telaraña de mentiras comenzó a desmoronarse. Los médicos, alarmados por el estado del niño y por la falta de información sobre su historial médico, comenzaron a hacerse preguntas. Preguntas que Joseph no podía responder sin levantar sospechas.
la policía fue alertada y por primera vez en 24 años, Elizabeth tuvo la oportunidad de contar su historia. Una historia que parecía sacada de una pesadilla y que, sin embargo, era aterradoramente real. Fue llevada al hospital junto con sus hijos y poco a poco todo salió a la luz. Los investigadores no podían dar crédito a lo que escuchaban. El relato de una mujer que había sido víctima de su propio padre durante más de 2 décadas. El 26 de abril de 2008, Elizabeth y sus hijos fueron liberados. Joseph Fields fue detenido y finalmente el mundo conoció la historia completa. Elizabeth había sobrevivido a uno de los casos de abuso y secuestro más atroces que se recuerdan. Su liberación fue un rayo de luz en una vida marcada por la oscuridad. Primera vez en más de 2 décadas, Elizabeth y sus hijos podían mirar al cielo y sentir el sol en sus rostros. Un simple gesto que para ellos era un milagro. El impacto de la liberación de Elizabeth resonó en todo el mundo. Su historia no solo mostró la capacidad del ser humano para hacer el mal, sino también la increíble fortaleza que algunas personas tienen para resistir lo inimaginable. Elizabeth y sus hijos recibieron atención médica y psicológica intensiva para ayudarles a comenzar una nueva vida, una vida lejos de las sombras que les habían envuelto durante tantos años. En 2009, John Fields fue llevado a juicio, donde fue declarado culpable de todos los cargos en su contra, incluidos secuestro, violación, esclavitud y homicidio negligente. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
primera vez tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones y el mundo entero pudo ver el rostro de un hombre que había vivido una vida de absoluta perversidad. Pero esta no es solo la historia de un monstruo, sino también la de una mujer increíblemente fuerte. Elizabeth Fleth, tras su liberación, se dedicó a reconstruir su vida y la de sus hijos. Poco a poco han encontrado un nuevo camino, lejos del horror, y aunque las cicatrices son profundas, cada día es una prueba de su resistencia. Ahora vive en un lugar secreto, protegidos de la atención pública, donde han podido empezar a sanar. El caso de Elizabeth es un recordatorio brutal de los horrores que pueden ocurrir a puertas cerradas, pero también es una prueba de que incluso en las situaciones más desesperadas, las esperanzas pueden prevalecer. Elizabeth Fleth y sus hijos no solo sobrevivieron, sino que también han comenzado a vivir de verdad, libres de cadenas que los mantuvieron cautivos durante tanto tiempo. Hoy hemos conocido una historia que nos deja sin palabras, pero también nos inspira. Nos recuerda que, aunque el mal puede ocultarse en los lugares más insospechados, la fuerza y la voluntad de vivir pueden romper las barreras más sólidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Esto fue La Gruta de las Estrellas. Hasta la próxima, donde continuaremos explorando los misterios y las historias más oscuras que nos rodean. Si pueden dormir, que descansen. La Gruta de las Estrellas, con Alberto Guzmán.